Hola, somos Denise Bloch y Eric Escobar. Nos da mucho gusto saludarlos. Estamos muy contentas de invitarlos a participar en el diplomado Sexualidades, Aspectos Clínicos y Propuestas Actuales en Psicoanálisis, que estamos coordinando y preparando con mucho entusiasmo. Este dará inicio el lunes 4 de noviembre y tendrá una duración de 9 meses. Se llevará a cabo los lunes de 18 a 21 horas. Para nosotras es un gusto compartir a lo largo del curso todas las ideas que estudiamos en los últimos años, pues dedicamos nuestra tesis al estudio de la sexualidad y sus múltiples presentaciones. Como ya es tradición en el ELLA, contamos con la participación de distintos maestros expertos. En esta ocasión, extendimos la invitación a psicoanalistas internacionales, estudiosas de temas relacionados a la sexualidad de nuestro tiempo, como las nuevas presentaciones de la sexualidad, las migraciones sexuales, los debates contemporáneos sobre el alcance del psicoanálisis con los pacientes trans, la violencia, los cambios culturales y su impacto en la teoría de la sexualidad infantil, entre muchos otros. Nos emociona mucho que el día de hoy la tecnología nos permita reunirnos con profesionales en otros países para enriquecernos de sus puntos de vista y experiencia. Elegimos este título porque la sexualidad para el ser humano siempre ha representado un enigma que nos genera curiosidad, deseo de saber y conocer. Y es importante comprender que el psicoanálisis es una disciplina que se interesó por indagar este enigma a profundidad desde sus inicios hace más de 120 años. En este transcurso de tiempo surgieron posturas y nuevas teorías que intentaron capturar y explicar un fenómeno que es muy interesante, pero también muy complejo. Además de que nuestro tiempo nos confronta cada día con múltiples manifestaciones de la sexualidad, tanto en la clínica contemporánea como en distintos escenarios de la vida actual. Y bueno, el objetivo principal es lograr que los asistentes consigan una mirada fresca, plural y actual sobre las sexualidades humanas. Es un tema muy interesante y complejo. Para ello, vamos a hacer un recorrido amplio partiendo de los postulados clásicos en busca de los desarrollos teórico-clínicos más vigentes que exploran las principales vicisitudes que enfrentamos en la clínica contemporánea con la intención de dar más herramientas diagnósticas clínicas, éticas, técnicas de intervención para fortalecer la práctica clínica. Así que este diplomado está dirigido a psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos, maestros y todo aquel interesado en actualizar sus conocimientos sobre los orígenes, las motivaciones y los distintos funcionamientos que subyacen a las infinitas manifestaciones de la sexualidad humana. Y bueno, también platicarles un poco que el interés en Erika y en mí para estudiar este tema surgió de preguntarnos cuál era en aquel momento la postura psicoanalítica frente a todo este escenario que observamos en la actualidad. Nos preguntamos cómo se construye desde el psicoanálisis la identidad de género, qué factores influyen en el devenir de la feminidad y la masculinidad, cuál es la postura psicoanalítica sobre el tercer género y lo no binario. Bueno, también nos preguntamos, por ejemplo, cuáles fueron las aportaciones freudianas fundamentales para el estudio de la sexualidad femenina y masculina, si estas siguen vigentes y cuáles fueron repensadas por autores posfreudianos, cómo se pueden explicar las nuevas categorías y clasificaciones de la sexualidad humana, así como las nuevas configuraciones familiares. Por ejemplo, si la teoría psicoanalítica clásica es heteronormativa o falocentrista, cómo se piensan actualmente los límites entre la normalidad y la patología en el terreno de lo sexual. La normalidad y la patología son parte de lo que hoy se cuestiona mucho también en el psicoanálisis. Y bueno, los fundamentos clásicos, ¿cuáles son los fundamentos clásicos? Como la universalidad del complejo de Edipo. Y bueno, si estos explican y dan respuesta a las nuevas configuraciones sexuales o es necesario recurrir a nuevos mitos. Y bueno, digamos que estas preguntas, lo que pensamos Eric y yo, es que surgen de la clínica actual y de los discursos de la sexualidad en distintos escenarios de la realidad contemporánea. Esto nos lleva a preguntarnos por el papel del especialista de la salud mental, el psicoterapeuta, el psicoanalista, y también a cuestionar las teorías que tenemos al alcance, porque necesitamos de alguna manera
saber si éstas aún responden a las nuevas formas y a las expresiones de la sexualidad contemporánea. Así que este diplomado precisamente nos llevará a pensar desde muchas perspectivas las diferentes expresiones de la feminidad, la masculinidad, la diferencia sexual y la identidad de género, así como las manifestaciones actuales. Digamos que todas estas situaciones desde hace mucho tiempo tocan la puerta de nuestros consultorios en los pedidos de ayuda de nuestros pacientes, de nuestra sociedad y del mundo también, ¿no? Así como también, digamos que nos toca a nosotros mismos porque son temas que nos mueven y nos cuestionan personalmente también. Sí, claro, y todo esto pues merece el continuo estudio, el cuidado, la actualización y el pensamiento sobre estos temas. Nuestro punto de partida fue comprender que ya desde 1905 Freud pensó que la feminidad y la masculinidad, o el ser psíquicamente un hombre o una mujer, no es algo dado solo por la anatomía, sino un devenir, lo que quiere decir que nos constituimos como tal a lo largo de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Pensó también que este devenir depende de muchos factores. Por lo tanto, hablar de feminidad, masculinidad y de identidad de género hay que entenderlo como una construcción. Hay muchos puntos para tomar en cuenta y cada uno de ellos se entretejen con el otro, se encadenan para lograr la construcción de la identidad sexual y de género como Green lo describe. Exacto, y en este sentido, precisamente se piensa que la feminidad, la masculinidad y la identidad de género es el resultado de la interacción de factores, tanto internos, a los que les llamamos intrapsíquicos, como las pulsiones, las fantasías inconscientes, la representación psíquica del cuerpo, con otros factores externos, como son las relaciones interpersonales con nuestros padres, la familia, la sociedad y la cultura. Es decir, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México, o vivir en México que vivir en Irán o en Afganistán, ¿no? La influencia cultural es distinta en cada uno de estos países. A esta interacción entre lo interno y lo externo, Freud le denominó series complementarias. Pensó que este armaje de la identidad sexual va a ser distinto y se va a configurar de diferente manera en cada uno de nosotros. El resultado es la manera tan particular en que cada persona experimenta su sexualidad. Y bueno, en esta continuidad, como lo viene describiendo Denise, hay múltiples factores y series de formaciones en donde están inmersas también las pulsiones, el placer, el displacer, el deseo en búsqueda de representación, las fantasías y los libretos inconscientes, y todo esto con su entrecruzamiento con las identificaciones. Por ejemplo, cómo mamá expresa su feminidad, em, si lo hago mío o lo rechazo, o qué es lo que se transmite, por ejemplo, odio a los hombres o viceversa. Puede haber una diversidad de encadenamientos, lo que abre enormes posibilidades y, por supuesto, diversas formas de manifestarse desde la propia mente e historia de cada sujeto. Otra cosa muy importante en el tema y en lo que quisimos enfatizar también en el diplomado es que hoy en día escuchamos por todos lados distintos términos que de alguna manera tratan de describir las distintas manifestaciones de la sexualidad, que abordan, perdón, temas como la identidad de género o sexual, la orientación sexual y las distintas maneras de expresar el deseo y el erotismo, ¿no? De modo que, ujú. Sí, estos términos, ¿no? Como sexo, género, psicosexualidad, identidad de género, bisexualidad, elección de objeto, son términos que se utilizaron en muchos momentos de manera indistinta, tanto en el ámbito psicoanalítico como en otras disciplinas. Entonces, diversos psicoanalistas se ocuparon de distinguir estos conceptos con la finalidad de evitar confusiones en el estudio de este fenómeno tan vasto. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer en el diplomado es retomar cada uno de estos términos para que sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando lo utilizamos para evitar confusiones. Por ejemplo, algo que es muy importante es distinguir a qué nos referimos cuando hablamos con el término sexo, ¿no? Robert Stoller fue uno de estos psicoanalistas que le interesó también poder distinguir entre
toda la terminología y los conceptos, y él propuso que el término sexo es el correcto para referirnos al cuerpo anatómico, la apariencia de los genitales que distinguen a la hembra del macho. Este se determina biológicamente al nacer por los cromosomas y por las gónadas, ¿no? Por la apariencia de las gónadas. Pueden existir discrepancias entre el sexo cromosómico y el gonadal, lo que da origen a casos de intersexualidad, a lo que en el pasado se le denominó hermafroditismo. Ya no se le llama así, pero sí se le solía llamar así. Estos fenómenos son meramente biológicos y digamos que este campo se lo dejamos a la medicina, ¿no? Pero es importante saber a qué nos referimos cuando utilizamos el término sexo. Por ejemplo, en cuanto al concepto de género, se refiere a la asignación cultural que se le da a cada uno de los sexos. Son una serie de atribuciones y expectativas que recaen en cada uno. Este género se asigna al nacer por la apariencia de los genitales, ya sea hombre o mujer. Y hoy en día encontramos ya la lucha también por la inclusión de un tercer género, más allá de la categoría binaria, es decir, lo no binario. Hay psicoanalistas que piensan que el estudio del género le corresponde a las ciencias sociales. Sin embargo, existen otras posturas como la de Lemas y Lynch y Leticia Glosser, quienes coinciden en que el género también puede verse como un recurso simbólico. Es decir, no solamente se estudia como algo dado, sino la manera tan particular en la que cada uno de nosotros nos relacionamos con él. Ujú. Otro de los términos que vamos a estudiar es la identidad sexual o de género, ¿no? Tiene que ver precisamente con la percepción que se tiene del sí mismo para reconocerse o no de acuerdo al sexo con el que cada quien nace, o bien la posibilidad de no identificarse con alguno. De esto depende la manera tan particular en la que vivimos y expresamos la feminidad, la masculinidad o las multiplicidades, como lo menciona Leticia Glosser, ¿no? Para referirse a lo no binario. La identidad de género, por lo tanto, es una construcción y es una posición subjetiva, no es simplemente un proceso de elección. En ese sentido, una persona puede o no sentirse perteneciente a su sexo biológico, o bien, aunque se reconozca como perteneciente a su género asignado, hombre o mujer, tendrá distintas formas de interpretarlo y de relacionarse con él. Este es el objeto de estudio del psicoanálisis y de nuestro diplomado. Y bueno, no podemos dejar a un lado, ¿no? A qué se refiere o a qué nos referimos con sexualidad o psicosexualidad desde el contexto psicoanalítico. Y bueno, esto en realidad es un universo muy amplio que no se reduce al sexo biológico, a las relaciones sexuales, a la genitalidad, al cuerpo, solo al género, o a la feminidad o masculinidad, o a la capacidad reproductiva, o la transmisión social o cultural, pero sí los incluye a todos, ¿no? Entonces, como decíamos, pues la sexualidad es objeto de estudio del psicoanálisis desde sus inicios y el cuerpo es erógeno y la mente genera deseos, fantasías, motivaciones con respecto a él. Y por eso en psicoanálisis la sexualidad es nombrada como psicosexualidad y a partir de todos estos elementos involucra y matiza la manera en cómo nos vamos a vincular con el mundo. También dentro del concepto de psicosexualidad tenemos que incluir el tema de la bisexualidad universal y Freud fue quien planteó de manera muy revolucionaria que todos los seres humanos somos psíquicamente bisexuales y el descubrimiento de la diferencia entre los sexos durante el periodo edípico nos confronta con esta imposibilidad. Así que bueno, para algunos autores, volviendo a la identidad de género, esta forma parte de la identidad, lo cual abarca también la comprensión de la identidad como un universo muy amplio y ver de qué manera se entretejen todos estos aspectos para que cada uno asuma la feminidad o la masculinidad o busque otras y nuevas manifestaciones, las cuales pueden ser estables o nunca terminar de construirse. Esto lo vemos con los pacientes. Así que autores como Laplanche, por ejemplo, pensó que en esta construcción participan una mezcla extraña y decía de algo que no es ni puramente biológico, ni puramente psicológico, ni puramente sociológico, pero sí que las tres están entremezcladas y esto es distinto en cada sujeto.
Sí, la identidad masculina, femenina, ya sea en combinación con una elección de objeto hetero u homosexual, pueden encarnarse y expresarse de diferentes formas. Con respecto a las variantes de la sexualidad, es importante también aclarar que hay algunos sujetos que lo experimentan simplemente como parte de sí mismos y como una forma de ser, mientras que para otros representa verdaderamente una fuente de angustia, dolor, sufrimiento al vivirlo como algo ajeno. Así que, bueno, nosotras encontramos que debajo de algunas expresiones actuales de la sexualidad, además de los cambios a nivel cultural, que esto es algo externo que nos impacta, también encontramos confusiones de la identidad, dificultades para lograr la alteridad, detenciones en el desarrollo, narcisismo, arrogancia, omnipotencia, envidia a las funciones parentales y creativas, fallas en la capacidad simbólica y en la representación, ¿no? En la representación psíquica del cuerpo, así como conflictos entre los ideales personales y los socioculturales. Y todas estas situaciones las vamos a analizar de manera pausada en el psicoanálisis porque de ellas depende la forma en que uno como psicoterapeuta interviene, ¿no? Para poder realmente comprender a lo que le sucede a cada paciente. Y bueno, para finalizar, queremos hacer énfasis en la idea de la continua transformación de lo vivo, de la cultura, la sociedad, la biotecnología y el psicoanálisis, así como el desarrollo de nosotros como individuos, está en una continua transformación. El yo, las identificaciones, las pulsiones, las motivaciones, las fantasías, y pensamos que bueno, que es tarea del psicoanalista mantenerse en esta sinergia de transformabilidad. Y bueno, les agradecemos mucho su atención e interés y esperamos encontrarnos en el diplomado para emprender juntos esta interesante travesía. Así que gracias por su atención. Chao, Bye. los esperamos.